Saludos amigos de todo el mundo, en especial para los que aman el Salai, y vaya que hoy les tenemos una gran novedad. El protagonista es nada menos que el pequeño gigante del Salai, el peruano Alfredo Larico, quien ya trabaja en una gran sorpresa. No hay duda que Alfredo Larico trabaja para que su nombre se escriba con mayúsculas en el libro de la historia musical. Y lo decimos porque desde hace varias semanas viene produciendo un proyecto del que no comenta nada y lo guarda bajo 7 llaves. Antes de revelar este gran secreto, es bueno resaltar que Alfredo es una persona reservada. Prueba de ello es que cuando empezó con Sensación Juvenil, nunca quiso ventilar su relación con Nicole Ramos. Por el contrario, hizo hasta lo imposible para que no se hiciera público, pero el destino fue otro, y por situaciones que les tocó vivir, no pasó mucho tiempo para que todos se enteraran que eran pareja. Lo mismo pasó no hace mucho tiempo, cuando mantuvo en secreto el nombre del artista con la que haría un feat, algo que nosotros también revelamos en calidad de primicia y con foto incluida, pues la cantante con la que unió su voz fue nada menos que la internacional Stephanie Aguilar, y el resultado fue mejor de lo esperado, pues Corazón de Diablo se metió con fuerza entre el público boliviano. No hay duda que el Chato tiene muy buen ojo. Hoy, el líder de Sensación Juvenil es reconocido como uno de los más solicitados en el ambiente del Salai, y prueba de ello es que la mayor parte de sus presentaciones son en territorio del país hermano de Bolivia, que se podría decir ya lo adoptó como uno de sus favoritos. No hace mucho unió su voz con otra figura de ese país, nada menos que Rosy Ramos, la vocalista del grupo Al Verme, y la respuesta fue un éxito total, y todo parece indicar que volverán a trabajar juntos. Ahora sí, vayamos con el gran secreto de Alfredo Larico. De muy buena fuente nos enteramos que viene trabajando en un tema en ritmo de Salai, pero que en esta ocasión agregará los sonidos de un instrumento que él ama con pasión, nada menos que el arpa. Según los entendidos, es una nueva propuesta de Alfredo Larico, una fusión de sonidos, un nuevo aporte a la música, pues ahora escucharemos, según nuestra fuente, un Salai no solo con punteo de guitarra yacuchana, algo que es característico en el reconocido músico, sino también con toda la magia que nos puede regalar los bellos sonidos del arpa. El material en mención, nos cuentan, se encuentra bastante avanzado y que se está trabajando en detalle en Hoxan Studios, junto a talentosos músicos que le vienen dando su toque personal, pero siempre bajo la dirección del mismo Alfredo Larico, que trabaja, según dicen todos, buscando la perfección. Antes de darles más detalles, los invito a formar parte de la familia de Purito Perú canal de YouTube. Solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Es la mejor manera que puedes premiar nuestro trabajo, que solo busca llevarte información de primera mano. Vamos, suscríbete. ¿Cuándo se estrenará la primicia en la que viene trabajando Alfredo Larico? ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Dónde se grabará el videoclip? Ya estamos trabajando para averiguar la respuesta de cada una de estas preguntas y prometemos revelarlo, esperamos, dentro de muy poco.
Soy Eduardo Chacón, siempre entregándote exclusivas del ambiente musical. Si tienes algún dato, puedes contactarnos al 999-792733. No hay tiempo para más, nos despedimos hasta el estreno de otro video de nuestro canal Purito Perú, igualito que tú.